Prometidas deuda, continuamos en Las Cosas Como Son para hablar ahora un poco acerca de lo que pasa en el sector salud. Está con nosotros Luis Solari, ex ministro de Salud. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Como siempre, un gusto tenerlo estar aquí. acá. Iniciemos por el tema Rosa Gutiérrez, titular de Salud, llega al Congreso de la República, se venía una interpelación, aparentemente una censura por lo que había sido el mal manejo, así calificado por muchos, mal manejo del dengue, el problema de vacunas que aparentemente habían vencido, aunque el ministerio lo siguió negando, pero ahora actual presidenta ejecutiva de Salud y rumores desde diversos puntos en que no solo debería dar un paso al costado, sino que pronto saldría. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, cuando los presidentes o las presidentas retiran a un funcionario o un ministro por algo importante y tratan de compensarlos con una embajada, con otra posición, como en el caso de la señora, hay que recordar que este no es un caso cualquiera. Ella no sale solamente porque la van a censurar, sale porque hasta el Comercio le había plantado un editorial de página entera, o sea, la opinión pública ya decía que se tenía que ir. Ella se va porque la opinión pública, por fin, ¿no es cierto?, le hacen caso y sale. Entonces, cuando a una persona que sale en esa condición la vuelven a nombrar en otra posición de relevancia, ese nombramiento es un nombramiento fantasma. O sea, la persona es como un fantasma, porque está en su puesto de mando, da órdenes y se las obedecen porque tiene la posición de mando, pero no por un ascendiente. Estas personas, la presidenta o el primer ministro, hasta ahora no entienden que conducir algo no significa solamente estar en el timón, sino que los que están atrás, los pasajeros, tengan confianza en el que conduce y esperanza de que esa confianza les va a llegar a buen destino. Entonces, la señora Gutiérrez ha sido, desde que la nombraron, una presidenta fantasma de salud. Ahora, en cualquier momento ella... No justifico, pero por ejemplo sí recuerdo que quien sale, digamos, a dar la cara es el ministro de Trabajo, el ministro Varela, a decir, fui yo quien la sugerí, fui yo quien dije que era la persona más capaz para ser la presidenta ejecutiva de Salud. Inconstitucional, pues, porque él no debería hacer esa clase de... Además, significa que el ministro no sabe. Mira, los ministros son los conductores políticos del sector. Los técnicos son de los viceministros para abajo. Si un viceministro no sabe política, si un ministro no sabe política, está de adorno. O sea, ¿cómo puede decir un ministro a una persona que salió en olor de fracaso del Ministerio de Salud, decir que se la propuso a la presidenta para que se la pasaran a su sector? O sea, es un ministro que no sabe política. Un nombramiento de ese tipo, a la única persona que le hace daño es a la familia del nombrado, porque va a ser vapuleada en todas partes, y a la presidenta de la República, que es la que firma la resolución suprema, salud, ¿no? ¿Cuánto daño le hace quizá de salud que sea... No, porque es una funcionaria fantasma. Las cosas siguen funcionando con los funcionarios de los otros sectores. Sí se cumple sus órdenes porque, bueno, tiene el cargo, pero no tiene ascendiente. Esto es como la señora Boluarte. Ella está en el cargo, pero 82% dice que hay que tener elecciones adelantadas antes del 2026 y 80% la desaprueba. ¿Qué significa eso? Que está en el puesto, pero que no tiene ascendiente sobre las personas. Claro, pero como lo que pasa es que estos altos funcionarios, le explico, estos altos funcionarios no entienden que los países no se manejan con normas y firmas, se manejan con intangibles. La responsabilidad por los otros, la fraternidad, la corresponsabilidad. Es decir, son una serie de cuestiones que se construyen con los actos, pero que en el fondo no son las obras propiamente, sino lo que esas obras fabrican adentro de las personas de esperanza, confianza, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace que una persona sea un buen presidente, un buen primer ministro, y en este caso eso no existe. Entonces, por esa razón es que hablar pues de Rosa Gutiérrez es como si habláramos de un fantasma, aunque se quede en el cargo más tiempo, ¿no? ¿Y usted la ve mucho tiempo más en el cargo? Bueno, yo nunca le he visto en el cargo, ¿no? O sea, yo estuve en el Congreso Nacional de Salud, de Medicina, que convocó el Colegio Médico. Estaba la Federación, el sindicato, y todo el mundo estaba espantado con ese nombramiento. ¿Y ve a alguien en ese cargo? No, cualquiera puede hacer el cargo, pero no un funcionario que viene de fracasar en un cargo anterior, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que dijo el titular del Colegio Médico, y fue bastante puntual,
es que la persona que esté en este cargo, el presidente o presidenta ejecutiva de salud, debe ser una persona que conozca las funciones del seguro desde adentro, desde más cerca. Y luego también lo que se dijo es que fue una decisión apresurada, pero también inoportuna. Bueno, han habido presidentes de salud que no son de la seguridad social. Yo no era sanitarista tampoco del Ministerio de Salud y fue un ministro que creó el Seguro Integral de Salud en 3 meses, ¿no? Entonces... ¿Cuáles sí serían los requisitos, digamos? El requisito es simplemente mirar lo que hay al otro lado del túnel. No necesitamos, a estas alturas, el Perú no necesita funcionarios que digan, mire, yo vislumbro una luz al final del túnel. No, esto es lo que hay al final del túnel y vamos a ir y yo voy a conducir y llegar a ese sitio. Esos son los funcionarios, o sea, no necesitamos un funcionario reactivo, ¿no? O sea, que va avanzando por el túnel, pasa un murciélago, se asusta, ¿no? No, necesitamos un funcionario anticipatorio. Hoy día los gobiernos del primer mundo, por llamarlo en alguna forma, ya están haciendo gobiernos anticipatorios, es decir, el futuro se diseña para que sea el que los funcionarios de la mayor capacidad para crear futuros lo hagan. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos situaciones como las nuestras, vemos que nombran ministros, todo, pero son reactivos. O sea, estamos en el siglo, menos del siglo XX, por ser generoso, ¿no? ¿Y el actual ministro Vázquez como cabeza del sector salud? Mire, si el gobierno decidiera resetear al gobierno, porque es obvio de que le está yendo mal. Dice, bueno, cada vez que vamos a resetear, vamos a salvar a la presidenta, vamos a reiniciar el gobierno, nuevo gabinete. Con el único ministro que yo me quedaría es con el de salud. ¿Por qué? Porque no puede usted tener, pues, 10 ministros de salud en 2 años. No se puede. Por una situación de continuidad en o la de puerta, en la puerta de un fenómeno del niño, este ministro es Mosca, ¿no? Ya ha hecho algunos nombramientos con los que yo no estoy de acuerdo, pero otros con los que sí estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene las cosas claras. Como le digo, ya un 10º ministro en 2 años sería un escándalo de salud, un escándalo. No sé, hay sectores en los que usted no puede hacer eso. Hasta ahora. Ah, sí, ¿Con qué no está de acuerdo? ¿O con qué designación no está de acuerdo que ha hecho el doctor Vázquez? Bueno, ha designado una persona en el tema de oncología que debiera tener mucho más experiencia. Ahí, por ejemplo, la doctora Tatiana Vidaurre hubiera sido un nombramiento ejemplar, que es la creadora del Plan Esperanza, ¿no? Los nombramientos no solamente son porque se lo pide el partido, se lo pide un compadre del mismo partido o se lo pide un compadre del mismo departamento. Los nombramientos son como luces que uno enciende para que la población que está en la oscuridad en sentido metafórico diga, ahí tenemos una persona que realmente va a trabajar por nuestra salud oncológica, ¿no? Sobre todo que hasta ahora no se arregla el tema del desabastecimiento y no se va a arreglar porque hay una norma que dice que los oncológicos se compran centralizadamente por la oficina central del Ministerio con el Centro Nacional de Recursos Estratégicos de Salud, el CENARE, y peor. Había una platita que entraba todos los días a los hospitales con la que iban comprando cositas. ¿Y ahora? Eso tiene que ir al Tesoro Fiscal. Es decir, se llaman los recursos directamente recaudados. Entonces, usted les está los nombramientos... a los pacientes y a los familiares de pacientes con un oncológicos que van a continuar sin con un nombramiento, usted le da un signo, enciende una luz para quienes están en ese sector, los menos favorecidos en ese sector. Pero en un término, digamos, un poco más sencillo, sobre todo para los televidentes, ¿no? Bueno, es sencillo saber que uno enciende una luz y que los pacientes no se van a seguir sintiendo perdidos. Un paciente o un familiar oncológico va a continuar con serios problemas para que puedan adquirir... Mientras no se corrija la libertad de los institutos de oncología para comprar sus medicamentos. No puede ser que yo haya estado visitando a un familiar en marzo, no había paracetamol. O sea, en una especialidad médica donde el dolor es una cuestión cotidiana, no había paracetamol para poner en la vena. Estaban detenidas las cirugías para resecar, o sea, sacar tumores, porque no habían suturas. ¿Y quién es el responsable? Bueno, ya se fue, pues, no solamente es el dengue, cuidado. Hay un desabastecimiento patético en esa especialidad. Si a usted le da una neumonía, a la señora que nos da una neumonía, bueno, no hay el antibiótico, tengo alternativas para escoger otro. En oncología, no.
en oncología no. Es ese fármaco por oncología de precisión y ese fármaco. Y si no hay, ¿quién? Y la ministra seguía ahí y el ministro anterior seguía ahí. Entonces no hay una, digamos, sociedad civil organizada potente en nuestro país, ni en América Latina tampoco, a diferencia de Europa, donde las sociedades civiles votan ministros, ¿no? Acá no. Señor Solari, ya que hemos hablado de contrataciones, ¿no? Y algunas que usted dice que pudieron ser mejor, o por lo menos tienen nombres que... Nombramientos que pudiesen haber sido mejores. Catherine Ampuero y Fuad Curi, los contratos de ellos en salud, ¿qué opina? ¿Qué le parece? ¿Nos han contratado en salud? Sí. ¿Cuándo? ¿Ahorita? Recientemente. Bueno, lo que claro, pasa... desde un ámbito distinto de acompañamiento y sobre todo vía legal, pero ¿qué le parece? Bueno, me parece que la exministra estaba tratando de lavarse la cara con gente competente, ¿no? Y yo honestamente no habría aceptado ser nombrado por una persona que viene de fracasar y ser responsable de muchísimas cosas del sector, ¿no? O sea, que a uno lo llamen no significa que uno tenga que ir. Que me llame la presidenta no significa que yo tengo que ir al día siguiente. Uno se puede excusar porque hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Si a uno lo van a utilizar para validar una cierta capacidad, una nube de limpieza, una aureola angelical encima de uno, y uno viene de una cuestión terrible en el aparato público, mire, dígame un sindicato, una agrupación de salud que haya estado de acuerdo con el nombramiento en salud de la señora. Ella puede nombrar al Papa Francisco si quiere como asesor, pero eso no le lava los pecados, pues, por supuesto en sentido metafórico, ¿no? Sí, claro. Ahora, se viene, y esto ya lo sabemos por lo que dicen los especialistas, el fenómeno del niño, las consecuencias en los que podría traer en general en el país. Los hospitales, las condiciones de nuestros hospitales a nivel nacional. ¿Qué necesitarían en estos momentos para estar preparados? Y ponemos como ejemplo lo que acabamos de pasar en marzo con las intensas lluvias en el norte de nuestro país, que veíamos que, por ejemplo, las zonas de emergencia colapsaban, que las personas eran atendidas no solo en las sillas de ruedas, no solo en el pasadizo esperaban, sino que esperaban en mototaxis, esperaban en sus unidades quienes tenían o en taxis fuera, porque no había, los hospitales habían colapsado. Y ponemos como ejemplo solo el norte de nuestro país. No por ser alarmistas, pero ¿cuál podría ser los escenarios de los centros de salud para lo que se viene del fines del 2023-2024? El origen del problema no es corregible en forma inmediata, pero sí le puedo decir el origen y qué es lo que se hace cuando no se puede corregir. No es que usted se va a quedar con las manos cruzadas. Nosotros no tenemos carrera pública, como si tiene Chile, Brasil, Colombia, Argentina, México. ¿Qué significa? Que llegue el nuevo gobernador regional y bueno, pues llega con su gente, pero no puede cambiar de rey a paje, no puede cambiar a la seguridad, no puede cambiar nada, ¿no es cierto? Tiene que quedarse con funcionarios que han sido concursados y que forman parte del gobierno, de la estructura igual en el gobierno nacional. ¿No conoce usted acaso casos de ministros que llegan y del último piso del ministerio al sótano cambian a todo el mundo o lo carnetizan? Bueno, no tenemos carrera pública, significa que todos son funcionarios nuevos. ¿Y qué se hace con los funcionarios nuevos? Se envían fuerzas de tareas. O sea, la ministra fue, ¿recuerda usted? Que fue al norte y después vino y rajó de los gobernadores regionales. ¿Se acuerda? Eso no se hace. A la hora que uno se da cuenta que ese gobierno regional, porque recién comienza, no tiene capacidades desarrolladas para manejar un problema, ¿usted qué hace? Le manda un grupo de asistencia, le manda un grupo de tareas, una fuerza de tareas. Hoy, el gobierno regional de Amazonas no gasta. Estamos en junio, ha gastado 5%. Fuerza de tareas del ministro de Economía. ¿Qué? ¿Él no es corresponsable de eso? Sí. Oye, no han descolmatado los ríos. Oye, ministro de Transporte, fuerza de tareas. O sea, no es que el ministro va y dice, ellos son los malos y nosotros somos los buenos y yo soy la reina de los buenos. No, eso es políticamente parte de lo que le costó. Lo que uno hace, manda, asiste. El gobierno nacional es el gran asistente de los territorios, cuando no tiene directamente la responsabilidad, como es el caso de orden interno y seguridad ciudadana, que sí la tiene directamente el gobierno nacional. No hay un trabajo de coordinación. No es de coordinación, es de asistencia. O sea, oye, imagínese que yo le pido a usted, por favor, aquí está el dinero, acá está
la receta, hágame por favor el mejor lomo saltado que se ha hecho en el Perú. Y usted nunca ha hecho lomo saltado. ¿Cuál es mi obligación? Mire, yo le voy a llamar a Cucho La Rosa para que le dé una asistencia, le acompañe. Como en los programas de concurso, ¿no? Que está ahí, bueno, mira. Así se hace. O sea, gobernar no significa ellos hacen lo suyo, yo hago lo mío. Es nosotros hacemos lo de todos. No importa el nivel que a uno le toque, como si fuera RPP, ¿no? Donde usted ve que es una nave, donde cada uno tiene su posición, su engranaje y avanza. Cuando los gobiernos nacionales no tienen esa visión del país, pasan situaciones como la que hoy nos toca vivir, ¿no? Donde todos le reclaman, como no hay engranaje, no hay funcionarios, etcétera, todos le reclaman a la capitana del barco, en este caso. Las señoras le dicen, no, yo quisiera que la capitanía del barco cambie pues antes del 2026. Y lo dicen con una candor y una esperanza en que eso va a suceder, pero simplemente tenemos en el gobierno personas que están demostrando honestamente y con el cariño que se le tiene a los presidentes que no saben gobernar. O sea, que están pensando en la foto, claro, están pensando en los réditos. Acá no va a suceder pues lo que sucedió en Alemania, ¿no? Angela Merkel se une con sus contendores, la socialdemocracia, para salvar a Alemania de una debacle política. Acá cuando se unen en el Congreso es para la cuchipanda, es para la cuestión grupal, personal, ¿no? Pero eso va a cambiar, hay que tener un poquito de paciencia. Esperemos, sí, es lo que queremos todos. Yo no tengo dudas, ¿eh? Esperemos que sí. Surge en el Congreso de la República, y esto ya lo hemos conversado con algunos parlamentarios, ¿no? La opción de interpelar, no digamos todavía censurar, porque ni siquiera ellos lo están hablando, pero sí interpelar al ministro de Trabajo justamente por la designación o por la sugerencia que él hizo de Rosa Gutiérrez como presidenta ejecutiva de Salud. ¿Le puede costar desde su punto de vista justamente el cargo al ministro Varela? Bueno, yo creo que el ministro después de esta metida de pata no va a durar mucho tiempo tampoco, ¿no? Que a diciembre no, imposible. O sea, una persona que no tiene capacidad política para juzgar qué le conviene a la presidenta y al gobierno del cual él forma parte y hace lo que hizo con su nombramiento, me parece que eso digamos, es un mal augurio existencial, ¿no? Yo no creo. Y mire, ya que estamos hablando de Rosa Gutiérrez, hace tan solo unos minutos ha puesto en su cuenta oficial lo siguiente. Lo podemos leer juntos para que luego de inmediato me diga qué le parece. A los amigos de la prensa, basta de especulaciones, de mentiras por hacerle frente a la corrupción. ¿Quién pretende desestabilizarme? Se pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás? Soy una mujer luchadora, de carácter firme y transparente. ¿Y qué hace? Tan solo unas semanas en una entrevista, incluso Rosa Gutiérrez decía, yo brillo con luz propia, le respondió a una periodista. Bueno, me parece muy bien. Hay una continuidad incluso, ¿ah? Eso es la yapa. La yapa. A ver, desde la Presidencia de Salud estoy trabajando 24/7 por los 13 millones de asegurados. Basta de maltratos a una mujer que con esfuerzo se ha formado para estar al frente de la gestión pública, y coloca en mayúsculas, nada me distraerá. Bueno, que comience dirigiéndole Twitter a los sindicatos de salud, que todos han tenido unos comunicados muy, pero muy duros, ¿no? Que comience con ellas, ¿no? No a la prensa. Y veamos, ¿no? Ahora, un trabajo muy duro. ¿Qué es lo que se necesita en estos momentos en salud? En salud lo que se necesita es, como le digo, si usted... Eso es lo interesante, ¿no? El ministro propone, la nombran, y las personas que la nombran también tienen la concepción, porque eso es lo que traduce, de que basta tener la jefatura para ser jefe. Eso, los que son o han sido jefes saben que eso no es así. Hay que tener un ascendiente. Y el ascendiente no existe con los sindicatos. ¿Ha visto esa comisión gigante que han hecho para darle una especie de apoyo, ¿no es cierto? Donde hay representantes de aquí, representantes de acá. No hay representantes de los trabajadores de salud. O sea, ahí se da usted cuenta cuál es la racionalidad, ¿no? O sea, ¿cómo voy a invitar a que formen parte de este grupo de trabajo y apoyo a la presidenta de salud? ¿Cómo voy a poner a los que la acaban de criticar? Hijito, son... La tía le diría, pero hijito, son tus trabajadores.
¿Cómo pretendes construir un edificio sin los que sostienen las paredes todos los días y los que atienden a los pacientes y los que diseñan lo que se va a hacer para el futuro? O sea, ahí uno se da cuenta de la delicada situación en la que estamos como país si personas creen, ¿no es cierto?, que porque le tiran un nombramiento y nadie sale a protestar y nadie quema carros ni llantas, lo dejan ahí sin ascendiente. O sea, vamos a decírselo una vez más a nuestro buen amigo Otárola, señor primer ministro. Las jefaturas sin ascendiente no son jefaturas, son puestos de trabajo en la parte alta de la pirámide. Ordenan, pero no mandan. Clarísimo, clarísimo. Buenas noches. Muchas gracias, Luis Solari, ex ministro de Salud, por estar con nosotros. Momento de una nueva pausa.